Esta es la tercera parte del tema confrontando a los demonios. Hemos enseñado ya claramente que es un deber de todos los cristianos confrontar a los demonios, porque eso fue lo que Jesús enseñó en la Gran Comisión, que predicáramos el Evangelio, pero que también echáramos fuera demonios. Pero a la hora de echar fuera demonios, siempre debemos depender de la enseñanza de la palabra de Dios y también de la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Tengo siempre que depender de lo que está escrito y aún de lo que no está escrito, pero que al escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios me va a guiar a hacer lo que debo de hacer y hacerlo correctamente para no equivocarme, y cuando lo hago guiado por el Espíritu, entonces va a estar conforme a lo que está escrito. Espero me haya explicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos estado aprendiendo cosas que no necesariamente están escritas literalmente en la palabra, pero que son algunas reglas prácticas de la guerra espiritual que se recomiendan para la hora de confrontar a los demonios. Por ejemplo, dijimos, número 1, que a la hora de confrontar a los demonios tenemos que preparar nuestra vida correctamente, ¿cierto? Consagrarnos. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá. Y cuando hablamos de someternos a Dios, estamos hablando de preparar nuestra vida correctamente a través de la oración, a través del ayuno, para entonces nosotros poder cumplir fielmente con este llamado, con este deber de los cristianos de echar fuera demonios. Entonces, preparar nuestra vida correctamente. Número 2, segunda regla práctica: acompañarnos de personas correctas a la hora de ir a echar fuera demonios, personas de fe y personas de buen testimonio. Número 3, tener cuidado con el temor, porque acuérdese que el temor pone lazo a la vida del hombre y el temor alimenta a nuestro enemigo. Número 4, tenemos que recordar que el diablo no tiene poder sobre nosotros mientras nosotros no se lo demos. Número 5, aprendimos que la batalla no es nuestra, sino que es del Señor. Él es el que pelea por nosotros, ¿cierto? Así que dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que a la hora de echar fuera demonios no debemos de temer, porque estamos del lado del campeón. Amén. Número 6, debemos de tener cuidado con nuestras palabras. Dijimos que cuidado con nuestras palabras a la hora de estar en la guerra espiritual, para no hacerle creer a nuestro enemigo que nos está ganando. ¿Se acuerda de eso? ¿Se acuerda? Muy bien. Y número 7, debemos de tener cuidado con nuestras emociones. En la guerra espiritual se manejan muchas emociones y debemos de tener cuidado con nuestras emociones, porque nuestras emociones, escúcheme bien, nos pueden traicionar, y nuestras emociones nos pueden, ¿por qué no decirlo?, hacer que nos equivoquemos y nosotros podamos de alguna manera fracasar a la hora de echar fuera demonios. Por eso enseñé hace 8 días que nosotros a la hora de estar enfrentando a los demonios podemos nosotros alabar, podemos nosotros adorar, porque la alabanza es un arma poderosa para la destrucción de fortalezas. Amén. La alabanza es un arma poderosa, pero cuando nosotros alabemos o cuando nosotros adoremos en medio de la guerra espiritual, a la hora de echar fuera un demonio, se recomienda que por favor tengamos cuidado con nuestras emociones y que nosotros no lloremos.
¿Ok? O sea, no cerremos inclusive los ojos a la hora de estar ministrando a una persona endemoniada. No debemos hacer esto. ¿Por qué? Porque a veces las personas endemoniadas se agitan, se revuelcan, hacen cosas a su alrededor para dañar a los que están cerca. Y si usted está cerca de esta persona cerrando los ojos, una de esas personas le puede a usted dar un golpe y lo puede inclusive hasta desmayar. Y entonces usted iba a llevar afuera un demonio y resulta ser que al que lo sacaron fuera del cuarto es a usted, pero bien noqueado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuidado con sus emociones. Por favor, si va a adorar, si va a exaltar el nombre del Señor, por favor, hágalo abriendo sus ojos y hágalo sin necesidad de llorar. ¿Por qué? Porque usted, ese lloro, si hay otra persona cerca de usted que no sabe lo que está sintiendo su corazón, lo puede identificar como que usted tiene temor. Y aquella persona puede entrar en pánico, puede entrar en temor también. Así que mejor, si usted está ministrando, controle sus emociones. ¿Me estoy explicando? 8. Por favor, abra mucho su corazón, porque estas son perlas valiosas que le estamos compartiendo. Y yo no quiero en el amor del Señor, como decíamos el domingo, que las pisoteemos. De verdad que es bien importante lo que vamos a aprender esta noche, porque hay muchos abusos y mucha ignorancia sobre lo que le voy a comentar o le voy a enseñar esta noche. La octava regla práctica que usted y yo tenemos que aprender en la guerra espiritual es tener cuidado no solamente con las emociones, sino tener cuidado con las manifestaciones. Oiga esto, por favor. ¿Sí? En la guerra espiritual, a la hora de confrontar a los demonios, recuerde usted que la palabra confrontar significa un choque entre dos entidades espirituales, un choque violento. A la hora de hacer este choque, de confrontar a los demonios, es bien importante tener cuidado con las manifestaciones que sucedan durante ese choque, porque muchos de los que practican liberación cometen el error de ordenar a los demonios que se manifiesten. Y ya he hablado yo de esto, ¿verdad? No podemos nosotros cometer este error. Sabemos y hemos aprendido que Jesús reprendía a los demonios, les ordenaba que se callaran y los echaba fuera. Por lo tanto, usted y yo no podemos pedirles u ordenarles a los demonios que se manifiesten. Mucho menos podemos nosotros entablar un diálogo, una conversación con los demonios, porque hemos dicho que los demonios son mentirosos, ¿cierto? Y nunca esperes entonces que un mentiroso te diga la verdad. Nunca esperes tú tener un buen trato con un calumniador. Nunca esperes tener tú un buen trato con alguien que está para acusar y para condenar. ¿De qué te sirve hablar con un mentiroso? ¿De qué te sirve hablar con un calumniador, con alguien que está para acusar? No. Hay que silenciarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros nos exponemos a un diálogo con los demonios, lo único que hacemos es exponernos a que los demonios nos desnuden. Escuche bien por favor lo que le estoy diciendo. Lo único que hacemos es exponernos a que los demonios nos expongan nuestro pasado. Y yo sé que no te gustaría a ti que el demonio públicamente comenzara a decir lo que tú fuiste en el pasado. ¿O quién puede levantarse el cuello y decir, ay, yo sí, que el demonio grite en público y en todas las redes sociales mi pasado? ¿Quién se atreve? ¿Verdad que no? Entonces tenemos que silenciar a los demonios y no permitirles que se manifiesten. Por favor, mucho cuidado con hacer esto, porque como lo he dicho, ¿verdad? En las redes sociales hay muchos malos ejemplos de ministros, de evangelistas,
poniendo videos donde los demonios hablan públicamente, se manifiestan públicamente. Esto no beneficia para nada al pueblo de Dios. ¿Me explico? La voz que tenemos que escuchar es la voz del Espíritu Santo de Dios. La voz de ningún demonio es bienvenida en este lugar, ni en ninguna actividad que nosotros podamos hacer en el hogar. Así que cuidado con esto. Ahora escuche bien. Entre las manifestaciones que debemos de tener cuidado, aparte de lo que acabo de decir, debemos de tener cuidado con el hablar en lenguas. Ojo, por favor, mucha atención, porque esto casi no se enseña en las iglesias y es mi deber enseñarlo. ¿Por qué? Porque hay ignorancia en las iglesias. Tengan mucho cuidado, por favor, con el hablar en lenguas en medio de una confrontación con los demonios. ¿Por qué? Ojo, no se recomienda participar en una sesión de liberación donde la gente hable o esté hablando en lenguas. Lo voy a repetir esto porque es bien importante. No se recomienda participar en una sesión donde la gente esté hablando en lenguas, en una sesión para liberación de demonios. No se recomienda, por favor. Esto es muy peligroso. Necesitamos nosotros tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque los cristianos, escúcheme bien, a veces se lo creen todo. ¿Está conmigo? Los cristianos a veces se lo creen todo. Los cristianos a veces aceptan cualquier cosa o manifestación que parezca espiritual o que se presente de una manera sobrenatural, como si viniera de lo alto, como si viniera de Dios, simplemente por el hecho de que parece espiritual, porque suena espiritual o porque se está manifestando de una manera sobrenatural. Los cristianos pensamos que todo eso viene de Dios y no es así. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Cuidado, por favor, con las manifestaciones de hablar en lenguas cuando se va a liberar a una persona. No se recomienda participar en esa liberación donde haya gente que hable lenguas. ¿Sabe por qué? Porque los demonios también pueden hablar lenguas. ¿Está conmigo? ¿Sí? Y yo puedo pensar que el demonio o la persona está hablando lenguas, y ojo, cómo esto nos puede confundir. Hay personas que piensan que si estamos orando por un endemoniado y el endemoniado comienza a hablar en lenguas, entonces algunos pueden decir, está hablando en lenguas, ya fue liberado. No, te están engañando. ¿Me estoy explicando? Tú estás pensando que porque estás escuchando a esa persona hablar en lenguas ya fue liberada. No, te está engañando. ¿Sí? Cuidado, por favor. ¿Sí? Los demonios pueden hablar lenguas para engañarnos o pueden hablar lenguas, escúcheme bien, para maldecir el nombre de Dios mientras nosotros estamos enfrentándolos, o pueden hablar lenguas para maldecir la vida de la persona y proferir maldiciones sobre aquellos que los están enfrentando, porque ellos no quieren salir de la vida de ese hombre donde se encuentran viviendo. A ver si me estoy explicando, por favor. Mire, mi esposa no me deja mentir. Cuando enfrentamos nosotros a aquel hombre que llegó a la iglesia con ese espíritu de confusión tremendo, que yo lo enfrenté en el altar, antes de enfrentarlo en el altar, lo enfrentamos, ¿verdad?, en casa, cuando yo, sin darme cuenta del espíritu de demonio que había en su vida, le dije, quiero hablar con usted. Y cuando llegó a la casa y lo enfrento, después de que estábamos hablando y después de que él comenzó a acusarme
que yo era un idólatra, a acusarme que yo me paraba detrás del púlpito para lanzarles a ustedes víboras, lanzarles ranas, lanzarles toda clase de maldición. Después de que él dijo todo eso, yo lo detuve y le dije: no te acepto absolutamente nada. Se levantó él y él empezó a hablar en lenguas. ¿Sí? Así como grande era. Se le pusieron los ojos coloraditos o color de hormiga y comenzó a hablar en lenguas. Cuidado, porque si tú empiezas a escuchar que una persona está hablando en lenguas, él se proclamaba profeta, él se había ganado la confianza de algunos hermanos en la congregación, poniéndolos en contra de nosotros, mientras nosotros estábamos en México, poniéndolos en contra nuestra, y quizá lo oyeron hablar lenguas en la casa de ellos, yo no lo sé, pero yo lo estaba oyendo hablar lenguas acá. Y cuando tú oyes a una persona hablar en lenguas, inmediatamente algunos cristianos que no saben discernir los espíritus piensan que todo aquel que habla en lenguas es espiritual o viene de Dios, y puedes estar enfrente de un endemoniado o endemoniada. ¿Sí? Así que cuando empiece: ay, Rambo, saca la bazooka y rájale, ten la tuya, te la presto, es mía acá, ya. Cuidado, cuidado, por favor. ¿Sí? Lo paré en el nombre de Jesús y cállate, le dije, calla. ¿Sí? Enmudeció en ese momento, dejó de hablar las lenguas, pero él dijo algo interesante y dijo: no sé qué dije. ¿Te acuerdas? Pero yo tendría miedo de lo que te acabo de decir. Así dijo el demonio. Lo volví a callar y le dije: no me importa lo que hayas dicho, fuera de mi casa en el nombre de Jesús. ¿Sí? Cuidado, por favor, con el hablar en lenguas. En una sesión de liberación debemos de tener cuidado que no se hable en lenguas. ¿Sí? Yo sé que hay personas que esto les está causando un conflicto en sus vidas porque les han enseñado a orar en el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu, y si oramos en el Espíritu, hacemos guerra espiritual en el Espíritu. Yo te quiero decir algo: enséñame en la Biblia donde se enseña que tú y yo tenemos que orar en el Espíritu para confrontar a los demonios. ¿Ok? ¿En dónde? Enséñame en la Biblia en donde Jesucristo habló lenguas para echar fuera un demonio. Vamos, por favor, porque no lo he encontrado, y si lo encuentras me lo muestras. Me lo muestras. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, escúchame bien, que se puede acompañar de otras personas que aparentemente van a ayudar en la liberación, y hay personas que pueden estar hablando en lenguas y realmente quizá no sean verdaderos cristianos, sino que sean otras personas infiltradas que tengan espíritus inmundos también en su vida, y en lugar de ayudar a la liberación estén haciendo que la situación sea más pesada de lo que debe ser. A ver si me estoy explicando. ¿Sí? Orar en el Espíritu, amados hermanos, para confrontar demonios, no lo ves tú en la Biblia en ninguna parte. Es cierto que la Biblia enseña a orar en el Espíritu, pero ni Jesús mismo oró en el Espíritu o habló en lenguas para confrontar a los demonios. De hecho, Pablo enseña lo que es el orar en el Espíritu, para qué sirve orar en el Espíritu y en qué momento nosotros podemos hablar en lenguas, o lo que se llama orar en el Espíritu. Y es importante entonces nosotros que podamos escuchar no solamente el ejemplo de Jesús, que nunca oró en el Espíritu para echar fuera un demonio, sino que también escuchar la enseñanza del apóstol Pablo, que un capítulo entero en 1 de Corintios capítulo 14 lo dedica exclusivamente al hablar en lenguas, principalmente para darnos enseñanza sobre este don que muchas veces se ha abusado tanto en las iglesias, porque muchas iglesias realmente
realmente no saben lo que es el hablar en el Espíritu, y algunos simplemente imitan sonidos diciendo que hablan en lenguas y realmente no están hablando en lenguas, ni están orando, mucho menos en el Espíritu. ¿Sí? Así que, ¿le parece si vamos a 1 Corintios capítulo 14? Porque estamos hablando de tener cuidado con las manifestaciones. Si en medio de un mover del Espíritu Santo de Dios está habiendo una liberación, debemos de tener cuidado si alguien comienza a hablar lenguas. Tenga cuidado, por favor. Se lo voy a mostrar en la palabra. ¿Sí? La enseñanza de Pablo, 1 Corintios capítulo 14. En el verso 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla ¿a quién? A los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Pues nadie ¿qué? Nadie le entiende, porque por el Espíritu habla ¿qué? Habla misterios. Entonces cuidado, vamos a empezar a entender lo que es el hablar en el Espíritu, orar, perdón, en el Espíritu. Cuando una persona está hablando en lenguas, lo que equivale a orar en el Espíritu, dice que nadie le entiende. ¿Correcto? Entonces escúcheme bien, si yo estoy liberando a una persona, ¿verdad? Y de repente alguien por ahí que se me pegó comienza a hablar en lenguas, yo no sé si esa persona realmente está reprendiendo al demonio, o esa persona a un lado mío está maldiciéndome. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Porque nadie le entiende. Nadie le entiende, a menos de que tú tengas el otro don, que es interpretación de lenguas. Pero si no tienes el don de interpretación de lenguas, nadie le va a entender, porque le estás hablando a Dios misterios. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, ojo con esto, ¿a quién edifica? A sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo me está diciendo que orar en el Espíritu es para edificación propia. ¿Cierto? No me está diciendo en ningún momento que es para enfrentar demonios. No. No me está diciendo que es para reprender demonios. Dice que cuando yo oro en el Espíritu, cuando hablo en lengua extraña, me edifico a mí mismo. Pero el que profetiza dice que edifica a la iglesia. Entonces el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, y cuando oramos nosotros en el Espíritu, Romanos capítulo 8 versos 26 y 27 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque a veces nosotros no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu intercede conforme a la voluntad de Dios. Entonces escúcheme bien, el orar en el Espíritu es para edificación propia, y es para que el Espíritu me ayude a interceder como conviene. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Para pedir como conviene. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora leamos el verso 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque ¿a quién le habla el que habla en lenguas? Ay. ¿Verdad que no leemos la Biblia muchas veces bien? Porque le hablamos al aire. Le hablamos al aire. Si no se entiende lo que estamos diciendo, ¿sí? Por eso Pablo dice en el versículo 14: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Un balance entre el Espíritu y el entendimiento. Verso 16.
Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ahora, ojo, voy a aplicar este mensaje o este verso a la guerra espiritual. Si tú en la guerra espiritual estás peleando solo en el espíritu, como algunos dicen, vamos a pelear en el espíritu, vamos a orar en el espíritu, vamos a guerrear en el espíritu. Ok, suena todo muy espiritual, suena todo muy bonito, suena todo muy bíblico, pero no tiene nada de bíblico. A ver si me explico. Porque si estamos guerreando contra un demonio, ¿sí? El que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a lo que tú estás diciendo? ¿Ah? Porque no sabe lo que has dicho. Voy a poner un ejemplo otra vez para que lo entienda. Vamos mi esposa y yo caminando por ahí por la calle. Nos sale una muchacha con espíritu de adivinación y nos empieza a hablar en lenguas o decir algunas cosas, y entonces empezamos nosotros a reprender al demonio. En eso se junta otra persona que se identifica como cristiano y comienza, ¿verdad?, y a decir tantas palabras en lengua extraña y todo aquello, y yo que le digo, amén, ¿cómo dice él? ¿Ah? Va a decir mi esposa, ¿pero qué dijo? Porque yo no entendí nada. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por eso es mucho cuidado con las manifestaciones, en especial con el hablar en lenguas. Estoy hablando en un caso de liberación, ¿ok? Estamos hablando en el contexto de la liberación. Aún inclusive en la iglesia, Pablo dice que tengamos nosotros cuidado con el hablar en lenguas. Vamos a verlo. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, verso 19, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras, ¿cómo? En lengua desconocida, de la cual él decía que hablaba más que todos. ¿Sí? Quiere decir que aún en la iglesia debemos de tener cuidado con la gente que habla lenguas. No quiere decir que sea pecado hablar lenguas. Lo que Pablo está enseñando es que si vas a hablar en lenguas, háblalas para ti y para Dios y se acabó. Porque es para tu propia edificación. Pero si hay interpretación, entonces que las lenguas se interpreten, y cuando una lengua se interpreta equivale a profecía, entonces todos podemos decir amén. ¿Me explico? Mientras no podemos decir amén a lo que está diciendo la hermana Juanita. No hay nadie aquí, Juanita, ¿va? Ya dije Juanita. O el hermano Toñito, o Panchito, como se llame. ¿Me estoy explicando? ¿Seguro? ¿Me estoy explicando? Ok. Así que por favor, reciba este consejo. Cuide que nadie hable lenguas en medio de una liberación, a menos que usted conozca la vida y el testimonio fiel de aquella persona que le está acompañando. Pero aún así, mejor déjese guiar por la palabra del Señor y la voz del Espíritu Santo de Dios. Porque probablemente usted dice, pienso que lo conozco, pienso que la conozco, pienso que conozco al pastor, pienso que conozco al evangelista, pienso que conozco a él, pero el que realmente conoce los corazones es Dios. Entonces mejor, pastor, vamos a orar en Spanish, ¿qué le parece? Amén.
Porque de nada sirve que me saque aquí todas las lenguas que usted se sabe. Yo sé que usted, como Pablo, habla más lenguas que yo, pero dice la Biblia que es mejor que oremos con el entendimiento. ¿Qué le parece si enfrentamos este chamuco con el entendimiento? Como lo hizo Jesús. Y así todos estamos seguros. ¿Ah? ¿Se da cuenta de los errores que a veces cometemos? Porque yo he visto, amados hermanos, de verdad, he visto personas que oran en el Espíritu, así como en un clic, ¡pum! Como apretar un botón, ¡pum! Y empiezan. Perdón, pero que yo sepa es que el Espíritu interceda por ti y no cuando yo diga ahorita. ¿Sí me explico? Es un don, es una manifestación que se va a manifestar en tu vida cuando aquel que te la dio va a decir, este es el momento. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí me explico de veras? Es que los veo así como que estamos claros. ¿Sí? Mire, yo creo que ya comenté esto hace tiempo atrás. Cuando yo era niño, y nadie diga, porque los voy a reprender con el entendimiento. Llegaron a la iglesia unos americanos a ministrar en la iglesia, y algunos de esos americanos se fueron al departamento de niños. Ahora que entiendo, yo no sé ni por qué. Pensándolo bien, dije, bueno, ¿cómo estuvo eso? No sé. La cosa es que teníamos americanos en el departamento de niños esa vez, y yo recuerdo, porque yo estaba ahí, que llegaron los americanos y nos dijeron, vamos a enseñarles a hablar en lenguas, vamos a enseñarles a orar en el Espíritu. ¿Qué va a saber un niño de 8 años lo que es orar en el Espíritu? Mucho menos de las lenguas. Ahora, le quiero decir que yo hablé lenguas muy pequeño, siendo un niño, ese es otro testimonio, y no estoy diciendo que no es posible que un niño pueda hablar lenguas, porque es posible. Dijimos que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ¿cierto? Es posible. Pero también es posible que aún siendo niños se nos trate de engañar. Y estos americanos se agachaban con nosotros y decían, a ver, haz conmigo. Aleluya, 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 así. No le estoy mintiendo, no es juego. Suena como juego, ¿verdad? Como si me estuviera burlando, pero no me estoy burlando. Realmente ellos estaban jugando con el don de hablar en lenguas. Porque dice que las palabras las enseña el Espíritu, no las enseña el hombre. Algunos, ¿saben qué hacen? Imitan los sonidos de otros. Ay, es que aquel dijo, arrabasaca, no que saca. Y ya dices tú también, arrabasaca, saca. Y ya piensas que estás hablando en idioma, lenguas, estás imitando el sonido de otro. Con tal de hacerte ver espiritual. Con tal de hacerte ver una persona con autoridad que ora en el Espíritu cuando se le antoja. A ver si me estoy explicando. ¿Sí? Y estos americanos querían que trabáramos la lengua para que nosotros aprendiéramos a hablar en lenguas. Hágame favor. ¿Sí? Errores que la gente comete por ignorar lo que dicen las Escrituras. Así que por favor tengamos mucho cuidado con el hablar en lenguas en medio de una liberación. Es más, veamos la advertencia de Jesús respecto a esto. Mateo en el capítulo 7, versículo 21 al 23. Mire cómo Jesús nos advirtió que debemos de tener mucho cuidado con las manifestaciones. Dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya ves por qué es mejor que le digas al pastor, vamos a orar en español. Porque no todo el que predica del Señor realmente es un siervo del Señor.
Nadie dijo amén. Yo digo amén por todos. ¿Sí? No todo el que me dice Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ahí está un don, profetizar. En tu nombre echamos fuera demonios. Ahí está otra de las cosas que estamos hablando. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y mira la respuesta de Jesús. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se da cuenta lo peligroso de creer en las manifestaciones simplemente? No podemos nosotros dejarnos guiar por las manifestaciones en las aparentes personas que dicen ser siervos de Dios o que oran en el nombre de Dios o que dicen Señor, Señor. No podemos dejarnos guiar simplemente por esas manifestaciones, por ese hablar en lenguas, porque echen fuera demonios o porque hagan ciertas señales o ciertos milagros. Jesús fue bien claro y dijo, por sus frutos los van a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Van a hablar lenguas, pero en realidad van a estar hablando también de su prójimo. ¿Sí? Va a haber personas que hablan lenguas, pero no amen a su prójimo. Es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Va a haber personas que prediquen las buenas nuevas, pero ellos son desleales. Ellos provocan divisiones en las iglesias. Ellos provocan, ¿por qué no decirlo?, escándalos a veces también en las iglesias. Pero predican en las redes sociales. Pero predican detrás de un púlpito. Pero predican en la televisión. Pero predican en la radio. Hablan de mucho del Señor. Cantan del Señor. Pero viven una vida doble. ¿Cierto? Mire, mi hija nos enseñaba estos días una noticia de verdad que yo digo, Señor, yo creo que de mala noticia en mala noticia en tu pueblo ya no queremos escuchar. En los últimos años muchos ministerios han estado cayendo en escándalos horribles. De verdad, ministerios mundialmente reconocidos, ¿sí? Todos conocemos el ministerio de Hillsong, cómo llegó a muchos países, a muchas iglesias. Cantamos muchos cantos de ellos, cantos de bendición y todo esto, hasta que se destapó toda la corrupción y todo el pecado que había oculto en los líderes principales de esta gran organización a nivel mundial. Después vimos el pastor de aquí de Gateway en Dallas, un hombre reconocido, autor de libros, predicador, conferencista, respetado por muchas personas, ser acusado de delitos sexuales. Y la lista sigue y la lista sigue. Y viene mi hija y me dice, oye papá, ¿ya te diste cuenta que esta persona que cantaba ese canto de Dios no está muerto en los New Boys? También acaba de ser culpable de problemas y delitos sexuales y de drogadicción. Y yo, ¿cómo, hija? Sí, papá, salió en las noticias. Me pongo a leer las noticias y miro, wow, ¿cómo? Y en el reportaje son 20 años viviendo una vida doble, consumiendo cocaína. ¿Ok? No estoy hablando de nada que no sea público. No estoy calumniando a nadie. Cocaína, ni siquiera consumiendo un cigarrito, no, consumiendo cocaína y entrando en actos lascivos con hombres, pero por 20 años cantando ante los públicos, ante las multitudes, que Dios no está muerto. God's not dead. ¿Me explico? Recibiendo el aplauso de miles de personas, donde muchos cantantes quisieran estar. Muchos de los que los ven, un día que Dios me use así. No, mejor que Dios no te use así. Porque tú no necesitas un micrófono para ser un adorador. Porque hay personas que necesitan un micrófono para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Hay personas que necesitan estar frente a multitudes
para entonces realmente adorar al Señor con todo su corazón. No, el verdadero adorador lo adora en espíritu y en verdad, aunque esté solo en su propio cuarto. Aleluya. Alaba el nombre del Señor, por favor. Él es digno de alabanza. Pero me dolía en el corazón, amados hermanos, cómo muchas personas están descubriendo que están viviendo una vida doble, y no solamente por 1 año, 2, 3 años, 20 años, el caso de este joven. Pero ¿sabe qué? Algo que le podemos, si se le puede llamar así, reconocer, es que él dijo: yo quiero decirles que lo que he hecho es pecado. Lo voy a llamar como lo llama la palabra, y la palabra le llama pecado. Por lo tanto me arrepiento, soy un pecador. Porque otros excusan su pecado y lo tratan de llamar de otras formas. Lo tratan de llamar de otra manera. Y ahí se cumple el versículo que dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Que Dios tenga misericordia de todo este tipo de personas, ¿cierto? Cuando escucho todo esto, le digo al Señor: Señor, mantén mi corazón limpio. Pastores en el área, personas sirviendo al Señor en un momento, después ya no. Y cada vez que escucho esto, créame que no me alegro, amados hermanos, aunque algunas de esas personas, ¿por qué no decirlo?, que en algún momento fueron enemigos de nosotros. Y yo digo: Señor, no me alegro el verlos ahora fracasar, el verlos ahora con sus matrimonios despedazados, el verlos ahora en sus matrimonios teniendo infidelidades y tantas cosas que han sucedido en algunos de ellos. No me alegro, Señor. Te pido que tú tengas cuidado de ellos y de sus familias que han sido lastimadas, de la congregación que ha sido lastimada, y sobre todo te pido que guardes mi alma y que usted ore por nosotros. Amén. Porque muy pocos cristianos hoy en día, hermanos, realmente se detienen a evaluar lo que se les predica en un púlpito. Hay muy pocos cristianos que escudriñan las escrituras. Hay muy pocos pastores que se atreven a traer un mensaje lleno de la palabra, respaldado con palabra del Señor. Hay muy pocos pastores que citan la Biblia el día de hoy. Y muchos siguen ciegamente a cualquier líder o a cualquier predicador que tenga un cierto carisma. Lo siguen ciegamente, y lo que esa persona diga lo toman como si fuera bíblico, como si fuera realmente algo que no se puede contradecir. Y entonces muchas veces aceptamos lo que esa persona diga, y entonces lo damos por seguro, pensando que si habla del Señor, o que si habla en nombre del Señor, lo que está diciendo realmente lo dice el Señor. Y ¿sabe qué? Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Hay algunos que actúan como siervos de Dios, pero dice la Escritura que por dentro son lobos rapaces, ¿cierto? Sepulcros blanqueados. Pero no todo el que actúa como siervo de Dios es verdaderamente un siervo de Dios. Y nosotros debemos evitar este error de creer que todo aquel que aparenta ser un siervo de Dios o que predica en el nombre del Señor es verdaderamente un siervo de Dios. Por eso tenga cuidado con las lenguas. Tenga cuidado con las lenguas. Segundo, al tener cuidado con las manifestaciones, otra de las manifestaciones con la cual usted y yo debemos de tener mucho cuidado, aparte del cuidado de hablar en lenguas, es el cuidado con la imposición de manos. Por favor, abra su corazón, porque lo que le estoy enseñando son perlas valiosas. ¿Ok? Perlas valiosas que usted y yo tenemos que escuchar, porque si se ha abusado el hablar en lenguas, también se ha abusado de la imposición de manos. Y esta es una práctica que es muy común en las iglesias cristianas hoy en día, y no solamente desde hoy, sino desde los tiempos de los discípulos. Y yo quiero decirle que
hay muchas bases en la Escritura para su respaldo. Hay muchas bases. Es cierto que la Biblia enseña sobre la imposición de las manos. De hecho, encontramos que la imposición de manos es para sanar. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, verso 17 en adelante, sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿qué dice? Y ellos sanarán. En Santiago capítulo 5 también enseña, ¿verdad? Si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite, ¿verdad? Oren por el enfermo y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Para sanar. La imposición de manos también es para consagrar a un ministerio, ¿sí? En Hechos capítulo 6, versículo 6, nosotros encontramos cuando se escogieron aquellos diáconos para servir a las mesas, hombres llenos del Espíritu Santo, como dice la Escritura, pero dice que cuando los escogieron de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, les impusieron las manos para consagrarlos, para dedicarlos a ese ministerio. Lo mismo sucedió con Pablo. Cuando Pablo se encontró con Jesucristo en el camino a Damasco, quedó ciego. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 9, verso 17, que Ananías recibe la instrucción de Dios de ir a la casa donde estaba Pablo y que orara por él, le pusiera las manos para que recibiese la vista y le declarara el propósito de Dios para su vida. ¿Cuántos me siguen? Perdóneme que voy tan rápido, pero son cosas que usted y yo conocemos. Y si no, estoy mencionando los versículos para que usted en la casa escudriñe lo que le estoy diciendo, ¿sí? La imposición de manos también es para recibir el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículo 18, miramos nosotros esto. También en Hechos 28, verso 8, ¿verdad? Miramos lo mismo. Y también la imposición de manos era para impartir dones espirituales. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que se te ha sido dado por la imposición de mis manos. En segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6, Pablo le vuelve a decir a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. Entonces, los dones espirituales también se imparten, se transmiten a través de la imposición de manos. Por eso es bien importante tener cuidado con la imposición de manos. Ahora, escuche bien, por favor. A pesar de toda esta enseñanza bíblica que le acabo de compartir, hay un pasaje en la Escritura que es muy común pasar por alto con mucha frecuencia. Y le estoy hablando de 1 de Timoteo capítulo 5, verso 21 al 22. ¿Qué dice este pasaje? Vamos a leerlo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada, ¿con qué? Con parcialidad. Ojo, porque está hablando de deberes hacia los demás y deberes cristianos. No hacer nada con parcialidad. Y luego dice el versículo 22: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Primero me dice: no seas favoritista de alguien más. ¿Me estoy explicando? No hagas las cosas con parcialidad. Por lo tanto, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Este mensaje, amados hermanos, de este versículo que acabamos de leer,
nos está diciendo lo importante de tener cuidado con la imposición de manos y de no imponer las manos con ligereza. Número 1, para no ser parciales a la hora de impartir dones o a la hora de consagrar a alguien, que no lo haga simplemente porque es mi compadre, que no lo llame a consagrarlo simplemente porque es mi novia o porque es mi hijo o porque es mi tío o porque es el que más diezma en la iglesia. ¿Me explico? Vamos a consagrar al hermano que más diezma en la iglesia y lo vamos a consagrar como profeta. Y de profeta no tiene nada. ¿Me estoy escuchando? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? No imponga las manos con ligereza, no seas parcial. Pero debemos de tener cuidado de no imponer las manos con ligereza, principalmente a la hora de ministrar a los endemoniados. Ojo, por el orgullo. ¿Está conmigo? El orgullo. ¿A qué me estoy refiriendo? Déjeme apagar aquí mi temporizador, que ya se me acabó el tiempo. ¿Me da 5 minutos más? Amén. Gracias a Dios. Oremos, Hugo. Oremos. Cuidemos o tengamos cuidado con la imposición de manos por el orgullo. ¿Por qué? Porque mire, el imponer las manos es un acto muchas veces público, ¿cierto? Que inevitablemente va a centrar la atención ¿en quién? En la persona que está imponiendo las manos. ¿Sí me estoy explicando? ¿Está conmigo? ¿Sí? Un acto público que va a centrar la atención en la persona que está imponiendo las manos. Y esta práctica, si usted y yo no tenemos cuidado, puede hacer, escúcheme bien, que el deseo de obtener reconocimiento, el deseo de obtener, ¿por qué no decirlo?, cierto aplauso o cierta gloria para nosotros y no para Dios, crezca en mi vida. ¿Sí? Crezca en mi vida. Y yo quiero decirte que tú y yo no somos nadie para intentar robarle a Dios su gloria. ¿Sí? Porque el orgullo es una de las trampas más peligrosas en el momento de la liberación. ¿Sí? Es muy fácil sentir la emoción del poder, de la unción, cuando tú y yo nos paramos enfrente de los endemoniados y les ordenamos en el nombre de Jesús que salgan, que enmudezcan, que callen. Es muy bonito sentir esa emoción, ese respaldo de Dios y ver cómo los endemoniados son libertados y los demonios salen, ¿verdad? Cuando nosotros les ordenamos, y entonces sentirnos nosotros que somos los grandes ungidos o siervos de Dios. Cuidado con el orgullo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Cuidado con el orgullo. Nosotros no podemos en ningún momento dejarle al enemigo el lugar para que haya orgullo en nuestras vidas. ¿Sí? Cuidado, por favor, con el querer por nuestros propios medios o por nuestra propia fuerza hacer que todo mundo se dé cuenta que yo soy un ungido o que Dios me usa. No, la promoción no viene de ti, la promoción viene de arriba, la que es la verdadera promoción. Hoy en día muchos se promocionan con las redes sociales y muchos hablan más de ellos, de su ministerio, de su iglesia, que de lo que Jesús tiene para el mundo. ¿Y sabes por qué? Porque están buscando reconocimiento para ellos o para su ministerio, pero no para que la gente conozca a Jesús. Que Dios nos libre de esa vanagloria. Amén. Que Dios nos libre de esa vanagloria. Yo le decía algunas veces, yo no entiendo a aquellas personas que ponen un texto bíblico y como fondo a ellos. Yo digo, ¿really? Dice la hermana. O sea, ¿en qué cabeza
¿A qué quieres que ponga la atención la gente? ¿A tu rostro? ¿A tu pose cuando predicaste así? ¿O a la verdadera palabra de Dios, que es la que cambia a la gente, cierto? Amén. Mire, por eso yo no acostumbro a las portadas de las predicaciones nuestras ponerle mi foto. Busque una, hasta el día de hoy no hay ninguna con mi foto. Y no quiero decir que esto sea pecado o que nunca lo pueda hacer. Algún día lo podría poner. Pero ¿sabe qué? No me interesa que la gente conozca mi foto. ¿Me explico? Porque un día me voy a morir. ¿O no? Qué bueno que nadie dijo amén. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, dice el Señor. Aleluya. Predicadores buenos se han levantado, evangelistas buenos se han levantado, maestros buenos se han levantado, cantantes, adoradores buenos se han levantado, y así como se han levantado y han predicado y han sido de bendición, han muerto y han pasado, pero la palabra del Señor ha permanecido. Y eso es lo importante, que permanezca la palabra del Señor. Amén. Acuérdese que los discípulos en una ocasión se sintieron bien ungidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa escena? En Lucas capítulo 10, si no me equivoco, el Señor los mandó a los 70 a predicar y les dijo: vayan, echen fuera demonios, resuciten muertos, salen enfermos, y los mandó. Y dice la Biblia, así dice, que regresaron los 70 con gozo. Maestro, queremos decirte que los enfermos se sanaban y aún hasta los demonios echábamos fuera. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Les dio like? Así como muchos están buscando likes en lo que hacen. Ya tengo 5,000 seguidores. ¿Quieres que te sigan a ti? ¿Really? ¿Quieres que te sigan a ti? ¿O que sigan al Señor? ¿Ah? Si te siguen a ti el día que falles, como fallan los que están fallando, lo siento por todos los que te siguieron. Por eso hay que seguir a aquel que nunca falla. Amén. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Maestro, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús por acá. Pues yo quiero decirles que veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo creo que Pedro iba a decir Pablo, pero Pablo no andaba ahí. Yo creo que Pedro y todos los demás dijeron: maestro, ¿qué pasó aquí? No se alegren de que los demonios se les sujeten. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. No te alegres de que la gente te conozca, que las multitudes te aclamen, que las multitudes te aplaudan y reconozcan tu trabajo. Alégrate que el Señor te reconozca. Preocúpate que no te diga: apártate de mí, nunca te conocí. Sabe que en la mañana que estaba yo estudiando esto y me miraba esa palabra, nunca te conocí, yo dije: Señor, me preocupa esto. Nunca te conocí, nunca me conociste. ¿Cómo? Hablaban lenguas, echaban fuera demonios. ¿Cómo que nunca los conociste? Quise tratar de preguntarle al Espíritu Santo de Dios qué significaba esto, y honestamente, amados hermanos, no alcanzo todavía a comprender esa palabra de Jesús: nunca te conocí. ¿Sabe por qué? Porque me puse a pensar en todos aquellos ministerios que han fallado terriblemente, como lo que le acabo de mencionar, que caerían en la categoría de lo que estaba diciendo Jesús, y que Jesús les diga: nunca los conocí. ¿Sabes qué? Me llené de temor esta mañana. Tenemos que llenarnos de temor, ¿cierto?
Así que por favor, recordemos que el poder que actúa en nosotros es un poder delegado. Es un poder que no es genuinamente nuestro, sino que es un poder que nos ha sido delegado, ¿sí? Es un poder que viene del cielo. Por lo tanto, tenemos nosotros que dar siempre honra y gloria a aquel que descendió del cielo para darnos ese poder. ¿Cierto? Bendito sea su nombre por siempre. Termino aquí. Amados hermanos, en la Biblia, a los que imponían las manos se les llamaba apóstoles, ancianos, presbíteros y originalmente se les llamó a algunos discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que debemos de tener cuidado otra vez con la imposición de manos, porque así como con la imposición de manos se imparten dones del Espíritu, se imparten bendiciones por los siervos de Dios, también con la imposición de manos se imparten, escúchame bien, en los ritos de ocultismo, en los ritos satánicos, se imparten transferencias demoníacas, se imparte poder demoníaco, sabiduría demoníaca o habilidades sobrenaturales que el enemigo da cuando alguien viene e impone manos sobre nosotros y no tenemos cuidado quién está poniendo sus manos sobre mi vida. Por eso Pablo le decía a Timoteo: no imponga las manos con ligereza. Y esto tiene que ver también con tener mucho cuidado sobre quién nosotros ponemos nuestras manos y sobre todo de quién las pone sobre nosotros. ¿Está conmigo? Usted no deje que cualquier persona ponga sus manos sobre usted. ¿Oyó lo que dije? No deje que cualquier persona, menos aquella persona que usted no conoce, menos aquella persona que usted no ha visto sus frutos, no deje que una persona así ponga sus manos sobre usted, y mucho menos si viene dizque hablándole lenguas y después diciendo: quiero orar por ti. Momento, en lenguas menos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Porque tú no puedes decir amén a lo que te va a decir mientras está imponiendo tus manos sobre ti. Y si está imponiendo tus manos sobre ti y empieza a orar en lenguas, y tú como cristiano dices: ay, está lleno del Espíritu de Dios, está intercediendo en el Espíritu, orando en el Espíritu por mí, pero tú no sabes si esa persona realmente está orando en el Espíritu o te está maldiciendo. O a tus hijos. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Con eso termino. Sabes que nunca vemos nosotros a Jesús imponiendo las manos sobre ningún endemoniado para echar fuera un demonio. Búscalo en los evangelios, búscalo en la Biblia, ¿sí? Nunca vemos a Jesús imponiendo manos sobre los endemoniados para echar fuera a los demonios. Siempre los endemoniados se los traían cerca de él, y cuando veían a Jesús comenzaban a revolcarse o comenzaban a gritar y decir: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesús los echaba fuera. A los únicos que tocaba Jesús era a los enfermos, a los que necesitaban sanidad, a los que necesitaban el toque del Maestro. Así que escuche bien, por favor, si vamos nosotros a ministrar a un endemoniado, no es necesario que usted le imponga las manos. ¿Ok? O que otro que viene en su equipo le imponga las manos, porque si esa persona que viene en su equipo no está viviendo en santidad, a la hora de imponerle las manos, ese demonio puede pasarse a él. ¿Me expliqué? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos
para no ser engañados. Te ruego que esta palabra que he compartido, Señor, te dé gloria a ti. Y segundo, te ruego que nos mantenga alertas para no abusar de las manifestaciones. Es cierto que cuando tu Espíritu Santo se mueve, habrá manifestaciones gloriosas. Pero ninguna manifestación, Señor, gloriosa, podemos nosotros practicarla sin tener en cuenta lo que tu palabra nos enseña. Por lo tanto, Padre, si en algún momento se va a derramar el don de tu Espíritu Santo a través del hablar en lenguas, permite, Señor, que lo hagamos como dice tu palabra. Y si en algún momento, oh Dios, tenemos que imponer las manos sobre alguien para sanarle, o sobre alguien para consagrarle al ministerio, que lo hagamos como dice tu palabra, sin parcialidad, y que lo hagamos bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a no caer en estos errores graves que hacen que tu iglesia caiga en engaños y sea expuesta a la transferencia de espíritus inmundos. Señor, permítenos hacer lo que hacía el apóstol Pablo en la congregación: adorarte con el entendimiento, adorarte en espíritu y adorarte en verdad. Y si en algún momento siento que el espíritu está desbordando en mi interior y mi lengua comienza a trabarse y comienza a hablar otras lenguas, entonces tu palabra me dice que es para mi edificación. Por lo tanto, como el pueblo no entiende lo que estoy hablando, me conviene orar para mí mismo, porque eres tú el que me estás escuchando. Y los demás, como no pueden decir el amén a lo que estoy diciendo, no les edifica el escuchar mis lenguas. Por lo tanto, Señor, permite que podamos orar con el entendimiento para que los demás puedan decir amén, como lo estoy haciendo en esta hora. Orando con el entendimiento para que todos los que estamos aquí, al terminar esta oración de este tu siervo, todos unánimes podamos decir amén. Y al Señor sea toda la gloria y la honra por siempre.